¿Quieres ser sano o sana? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser sanos o sanas? ¿Alguna enfermedad o dolencia o lo que tengan? Ese es el título de la predicación de hoy. ¿Quieres ser sano? Y la respuesta es perdona. Perdona. En Marcos 11:25 dice así la palabra del Señor. Los que están tomando apunte, los felicito porque es un buen hábito. Así pueden después meditar en la palabra y recordarla y estudiarla entre semana y prepararse para el GBO. Marcos 11:25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y no se preocupen que vamos a seguir viendo más versículos. Así que estén listos los que están apuntando. La llave para recibir la sanidad interior en nuestras vidas es el perdón. El problema de las enfermedades y las dolencias está entretejido con el problema del pecado y de la muerte, que ya lo traemos desde la humanidad caída. Son consecuencias de la caída de la humanidad. La misma ciencia médica examina las causas de enfermedades y de las dolencias en términos psicológicos y psicosomáticos y encuentran que la raíz de muchas enfermedades físicas proviene por la falta de perdón. Por la falta de perdón, de resentimientos guardados en nuestro corazón y muchas veces por muchos años. Esto la Biblia lo presenta como las causas espirituales, que ya es un problema implícito, fundamental en la vida del ser humano. Y por supuesto, en el que encontramos la falta de perdón. Y esta a su vez recuerden que es un pecado. El no perdonar o el no tomar la decisión de perdonar, porque es una decisión, es un pecado. Es un pecado. Dios provee una solución para esto con su infinito amor que tiene por cada uno de nosotros. Y la provisión es precisamente el perdón. Para este pecado Dios provee perdón. Para la muerte Dios provee vida eterna y resurrección. Y para la enfermedad Dios provee sanidad. Dios provee sanidad. Por eso todos hemos visto lo que hacía Jesús en su ministerio. ¿Qué hacía Jesús? Jesús predicaba la palabra, ¿verdad? Él enseñaba y compartía la palabra de Dios. También predicaba el arrepentimiento, que es el problema del pecado. Y sanaba enfermedades. Él sanaba enfermedades y todas las dolencias que se podía encontrar en el camino, ¿verdad? Eso lo vemos reflejado en el ministerio de Jesús. Sabiendo esto, la pregunta de esta mañana: ¿quieres ser sano o sana? Perdona. Esa es la respuesta. Perdona. Todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, hemos vivido a lo largo de nuestras vidas alguna situación que nos ha llevado a guardar resentimiento, odio y falta de perdón por algo o por alguien. Yo la primera. Esta palabra el Señor me la ha puesto fuerte, primeramente, porque sabe que yo la necesitaba.
y todos los que estamos aquí. Todos hemos llegado a vivir algún momento o alguna situación o con alguna persona con la que podamos hallar o tengamos ese problema del resentimiento, ofensa, odio. Y sabéis que lo que pasa, hermanos, que esto nos impide a que sigamos avanzando en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos impide ser sanos. Nos impide tener sanidad interior mientras sigamos guardando eso en nuestro corazón. Veamos qué significa el perdón. El perdón significa la entrega de nuestro derecho de juzgar a alguien, permitiendo a Dios ser el juez. En ninguna manera eso significa una justificación del pecado o quita la responsabilidad de parte de ellos quienes nos dañaron. Tampoco significa que nosotros tenemos que actuar como si nada hubiera pasado con nosotros. Pero sí debemos dejar esto en las manos del Señor porque Él se va a encargar de hacer justicia. Con quien te haya hecho daño o con lo que te haya pasado que te ha herido y te ha causado ese daño. Veamos qué enseña la Biblia sobre el perdón. Primer punto, el perdonar no es una opción. El perdonar no es una opción. Mateo 6, pueden buscar que lo vamos a leer, es bien largo, es una parábola. Mateo 6, 14, 15. Ah, no, este es cortito, más adelante el de la parábola. Mateo 6, 14, 15. Los que están tomando apunte. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Veis por qué el perdonar no es una opción? Es un requisito perdonar para poder recibir la sanidad que queremos y necesitamos, ya sea emocional o física, espiritual. El perdonar es un desbloqueo de la sanidad y responsabilidad de todos nosotros los cristianos. El perdonar es entre tú y Dios. El perdonar libera, sana, desbloquea todas las bendiciones que Dios quiere dar a tu vida. Porque cuando oras, tienes fe que Dios te va a responder. Pero si no has perdonado alguna cuestión o persona y sigues con esa raíz de amargura, la respuesta a la oración puede ser que no sea contestada. No te dejes, hermano y hermana, engañar. Que ningún creyente piense que tiene la fe suficiente para recibir respuesta a su oración si secretamente guarda rencor en su corazón o amargura en su corazón contra alguien. Recuerda, el no perdonar es una ofensa y esto trae consecuencias. Así como Dios nos ama, Dios también disciplina. Ahora sí vayamos a Mateo 18, del 21 al 35. Y lo vamos a ver claramente en esta parábola, lo que les he acabado de decir. El no perdonar es una ofensa, puede ser también un castigo o una disciplina. Mateo 18, 21, 35. ¿Lo tenéis? Amén. Dice así la palabra del Señor. Pedro, esta es una parábola. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?
No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págueme lo que debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? ¿Y qué hizo el Señor? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Qué tremenda parábola y qué enseñanza que nos deja. Puede leerlas todas las veces que quiera en casa y meditar en ella. Y que el Señor nos ayude y nos perdone. Entonces, hermano y hermana, dile al que está sentado a tu lado, perdonar no es una opción. Es un requisito. Es un requisito. Necesitamos, hermanos y hermanas, para ser perdonados, nosotros por nuestro Padre Celestial y para poder ser sanados, perdonar. Amén. ¿Y cómo cuesta, verdad? Segundo, el perdón es un proceso. El perdón es un proceso. Lo vamos a ver en una ilustración. Gracias. Vamos a ver esta pequeña ilustración porque está claro que cuesta, pero muchas veces es porque nosotros así mismo lo queremos, que cuesta perdonar. Ah, no, yo es que perdono pero no olvido. La frasecita nada antibíblica. El perdón es un proceso. Hay capas de nuestra vida que nos pueden llegar a impedir el poder entrar en ese mismo proceso de perdonar. Y por eso he tomado la ilustración, que huele un poquito fuerte, de esta cebolla. Y por eso me he puesto los guantes. De esta cebolla. Y para nosotros poder entrar en ese proceso del perdón y poder perdonar, tomar esa decisión, muchas veces necesitamos quitar esas capas que tenemos y que nos están impidiendo que lo hagamos en nuestra vida.
La primera capa, a ver si voy a poder con esto antes. La primera capa que debemos quitar es la del orgullo. El orgullo es una máscara que endurece el corazón y así es muy difícil perdonar. El orgullo. Segunda capa, las ofensas. Por palabras, acción u omisión y que nos vamos ofendiendo, a veces nos ofendemos inclusive hasta por cosas insignificantes. No me puso like. No me contestó el WhatsApp. No, pero y se ofende. Y ahí queda una capa más que está impidiendo y que te está creando raíz de amargura. No me llamó. No vino a mi cumpleaños. ¿No qué? Eso, no se acordó de mi cumpleaños. No me felicitaron. No me saludaron. De verdad que ahí la naturaleza pecaminosa es tan... Esa capa hay que quitarla. Otra capa, ahí vamos a quedar bien delgaditos. Una capa, otra capa que tenemos que quitar es la del resentimiento. Es guardar las reacciones de las ofensas. Esas ofensas pueden generar resentimiento si seguimos pensando en esa ofensa y no perdonamos. Se va creando ese resentimiento. Eso tenemos que quitarlo. El Espíritu Santo está para ayudarnos, pero si nosotros no queremos, Él no nos va a obligar. Está pegado el resentimiento. Ese resentimiento está bien fuerte. Bueno, después del resentimiento, menos mal traje guantes. Después del resentimiento tenemos el dolor. El dolor, detrás del orgullo, ofensa y resentimiento se crea un dolor grande o decepción. Ese sí que va a costar más quitarlo. Y es verdad. El dolor. Y por último, en esta ilustración, sería el miedo. Se crea un miedo, paraliza y no te ayuda a perdonar. Miedo a perder todo lo que es importante para ti o que te vuelva a pasar lo mismo. Ay, mira qué bonito quedamos. Ya quitando esto, todas esas capas, mire cómo quedamos de livianitos. Gracias. Muy bien, mira, te pasó. Ay, muchas gracias. Esta chica, mujer, sí que sabe. Muy bien, gracias. Porque con guantes o no guantes sigue oliendo. Vale. En esta ilustración hemos quitado varias capas que podemos tener en nuestro interior. Capas que nos están impidiendo perdonar y que han creado o van creando en nosotros raíces de amargura, impidiéndonos ser sanos interiormente y también de seguir los propósitos que Dios tiene. El orgullo, las ofensas, el resentimiento, el dolor, todo esto, el miedo, crean en nosotros un corazón endurecido y por eso es que muchas veces nos cuesta perdonar. Son emociones internas que nos enferman, hermanos y hermanas. Eso nos enferma. Eso hasta los médicos ya lo descubrieron, psicólogos y psiquiatras. Eso nos enferman y bloquean el avance de todos los aspectos en nuestra vida, pero principalmente el espiritual. Debemos pedir al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente a todas esas raíces de amargura y de forma intencional decidir perdonar. Es una buena terapia,
Uno le dice al Espíritu Santo, tráeme todas esas cosas que yo debo perdonar o a quién debo perdonar, y Él se los trae. En la oración Él se los trae. Se los digo por experiencia. Es verdad que esto puede tomar un tiempo, pero con la ayuda del Espíritu Santo podremos vivir ese proceso que hemos visto de la cebolla, ir quitando esas capas para poder perdonar, hasta que algún día, cuando vengan esos recuerdos, no tengan y no traigan dolor en nosotros. Cuando vengan esos recuerdos a nuestra vida, es cuando ya nos daremos cuenta y no duelan que ya hemos perdonado, que ya estamos sanados. Es soltar a la persona que te hizo tanto daño, dejarla en las manos de Dios, en el juicio de Dios, porque lo importante es entrar en ese proceso y dejar que Dios nos sane. Y Dios siempre sana de adentro a afuera. Él siempre está buscando sanarnos primeramente adentro, y después eso se va a reflejar afuera. Perdonar significa que aceptas la realidad de lo que pasará y de lo que ha pasado. El perdón es más grande que la justicia humana. Tercer punto, vivamos caminando en el perdón. El primer punto era el perdonar no es una opción, y vimos Mateo 6, 14, 15. Y luego también la parábola. Luego el perdón es un proceso y vimos la ilustración de la cebolla. Todas las capas que hay que quitar. Orgullo, ofensa, resentimiento, dolor, miedo. Y ahora estamos en el tercer punto. Vivamos caminando en el perdón. Una vez hemos pasado por ese proceso del perdón y hemos perdonado de corazón y tenemos ya nuestra sanidad interior, nos hemos quitado todas esas capas de cebolla y vieron cómo quedó, livianita. Todas esas capas de cebolla que nos estorbaban, debemos seguir caminando en el perdón, porque no creas que no te van a volver a ofender. Te van a volver a hacer daño. Tenemos que estar preparados para eso. Estamos en un mundo caído, de pecado. Así que, si ya estás limpio tu corazón, ya estás sanado interiormente, ya has perdonado, ya eres libre, has quitado esas raíces de amargura con la ayuda del Espíritu Santo, tienes que prepararte para volver a ser ofendido. Tienes que prepararte para volver, saber qué vas a hacer, cómo vas a responder otra vez a una nueva ofensa, a un nuevo daño, porque es que mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicción, ¿verdad? Si ya tenemos ese corazón y hemos entendido que la justicia es de Dios y no de nosotros, más fácil va a ser el poder seguir perdonando. Es que muchas veces queremos tomarnos la justicia con nuestras propias manos o la venganza. Pero es Dios el que se ocupa de eso. ¿Nosotros qué debemos hacer? Orar por esa persona o por esa situación X, lo que sea, lo que haya pasado. Orar y perdonar. Perdonar es decisión individual. Tú con Dios. Así vamos a poder seguir avanzando en esa sanidad divina que el Señor nos quiere dar, nos quiere proveer, en esas bendiciones que Él nos quiere dar, en ese propósito por el cual Él nos ha traído a esta tierra, a este mundo. Debemos seguir andando y buscando y venciendo de cualquier manera todos esos pensamientos o sentimientos negativos que nos vienen a nuestra mente. Puedes y debes perdonar a una persona o una situación. Puedes hacerlo. Y siempre con la ayuda del Espíritu Santo y de forma intencional. Todos podemos aprender a perdonar. Todos, todos. Recuerda que no lo haces por la otra persona, sino para ti mismo ser libre.
es por tu propio bien. Libérate. Libérate. Dile a tu hermano que está al lado, libérate. Libérate. Perdona. Hay una frase de un escritor apologista cristiano que me encanta. Él se llama C.S. Lewis. Él antes era ateo y se volvió cristiano, ¿no? Y fue el que escribió Crónicas de Narnia. C.S. Lewis dice así: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en mí. Los psiquiatras, los psicólogos, los médicos cada vez más están aplicando la terapia de la sanidad con el perdón. Ellos están descubriendo enfermedades emocionales y físicas que provienen por la falta de perdón. Es tremendo. Yo he escuchado de psiquiatras que hasta un cáncer puede dar por falta de perdón. Bueno, puede desarrollarse, ¿no? El tema este del cáncer. Y así muchas enfermedades, que me duele aquí, que me duele acá, que me duele por acá, que me duele. Muchas veces tenemos que examinarnos y pedirnos al Espíritu Santo que nos ayude a sanar esa parte interior primeramente. Después lo otro se va. Hay testimonios de eso, muchos testimonios. Pero antes de que los médicos, los psicólogos y los psiquiatras descubrieran esto, ya Jesús lo había descubierto. Jesús ya lo había hecho. Jesús lo dejó escrito en la palabra. Dios ya nos proveyó de la medicina correcta. La medicina correcta, lo que está escrito en la palabra ya, y el ejemplo de Jesús. Esa medicina correcta ante la falta de perdón, las enfermedades. ¿Y sabéis cómo se resume todo? En 2 versículos. Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En eso se resume nuestra vida cristiana. La Biblia se resume en esos 2 versículos. Hermanos, hermanas, perdonar no es opcional, es un mandato de Dios y es por nuestro propio bienestar que lo hagamos. Que Dios nos ayude a hacerlo, amén. Y en esta mañana es un buen momento para que lo hagamos. Es un buen momento para que lo hagamos y hagamos una oración específica y especial de sanidad interior. Y que podamos ser libres del rencor, de la ira, de la amargura, de la falta de perdón. ¿Cuántos aquí quieren ser sanos? Yo la primera. Yo también quiero vivir en esa libertad y sanidad que Jesús ya nos ha dejado en la cruz. Entonces, ¿cómo se perdona? Buena pregunta. Aunque el camino parezca difícil, la respuesta es fácil y es a través de la oración. Y por eso en esta mañana vamos a hacer una oración enfocada en eso, en el perdón.